Bueno, el asunto es que la soledad también me llevó a la literatura. Yo cuando niño fui asmático y eso me impedía salir a los patios, salir a los parques, salir a correr, bañarme bajo la lluvia. No se podía porque me enfermaba. Entonces me vivían cuidando. Pero mi madre enferma de pronto con tifo. En esa época eso era supremamente peligroso. Entonces mi abuela vino de San Andrés de Sotavento, que es un pueblo de indígenas, a buscarme para evitar que me contagiara. Y me llevó para San Andrés. Y de San Andrés me llevaba a una finca que tenía mi abuelo. En esa finca había un estanque muy hermoso donde ella llegaba y se sentaba a escribir. Mi abuelo, que era analfabeto, no sabía leer ni escribir, cuando ella regresaba del estanque le decía que le leyera lo que había escrito. Yo tenía como 5 años y escuchaba esas cosas hermosas que mi abuela escribía y luego le leía a mi abuelo. En el momento yo no sabía que eso era poesía, pero sí me encantaba que lo que yo veía en el estanque, ella lo reproducía con palabras. Y eso me dio a mí una visión del lenguaje y del mundo que yo desconocía. Cuando regresé a casa, de paso, ella me enseñó a leer y a escribir en esa temporada. Cuando yo regresé de nuevo a Sincelejo y me llevaron a la escuela, la maestra se sorprendió porque ya yo sabía leer y escribir. Ya mi abuela me había enseñado. Y mi madre, por allí, cuando ya yo tenía 8 o 7 años, en un día de la madre yo escribí un texto que se lo entregué. Y ella me preguntó emocionada, ¿esto lo hiciste tú? Y yo le dije que sí. Y me dio un gran abrazo y un beso. Y pienso yo que esa fue digamos que el detonante, lo que me dijo, bueno, este es tu camino, esta es tu vía. Sobre la lectura, en mi casa habían 2 libros. Uno era un libro que se llamaba El Espadachín. No sé quién era el autor, pero era un libro que contaba unas historias muy hermosas. Y yo vivía leyendo y releyendo y volviendo a leer el libro. Entonces mi abuelo, en vista de que me veía siempre con el libro en la mano, conversó con un señor que era su amigo, que tenía una biblioteca, y él comenzó a comprarle libros y a llevarme libros. Libros que en el momento me parecieron muy extraños porque conocer a Quevedo a los 8 o 9 años de edad era supremamente difícil. Lo que me va a servir a mí es encontrar en el colegio amigos que tenían las mismas inquietudes. Roberto Montes Mathieu, con quien tengo una amistad de casi 55 años. Nos conocimos en el Instituto Nacional Simón Araujo, Humberto Vélez Coronado. Con los 3 fundamos un periódico cultural que transmitíamos por una emisora de Sincelejo. Y eso nos llevó a
editar un pequeño folleto de poemas que nos lo editó un poeta de Sincelejo, Jerónimo Osiris. En realidad él se llamaba Víctor Alvis, Víctor H. Alvis. Nos editó el libro y nosotros lo vendimos en los colegios. Pero era un libro bastante influido por el nadaísmo, un movimiento literario de la época que se presentaba de una manera muy liberal y muy provocadora. Y entonces en la normal de señoritas de Sincelejo mandaron a recoger los libros y no permitieron que las estudiantes lo leyeran. Eso nos dio a nosotros una fama que no esperábamos, porque generalmente cuando se busca impedir que algo se promulgue, se hace más atractivo, porque la gente se pregunta, bueno, ¿y estos tipos qué escribieron ahí tan buenos que no dejan que se lea? Eso lo hicimos ya cuando estábamos a finalizar el bachillerato. Lecturas en esa época, recuerdo mucho a Luis Carlos López. Fíjate, Luis Carlos López, yo vine a conocerlo no por ningún profesor del Caribe, sino por un andino, un profesor cachaco de Bogotá, que lo recitaba de una manera muy cómica. Él decía cosas como, por ejemplo, fuiste heroica en los años coloniales, Ala, cuando tus hijos águilas caudales no eran una caterva de vencejos. A mí me divertía mucho la forma como el hombre pronunciaba esos versos. Y le pregunté una vez a alguien que si conocía a Luis Carlos López, me dijo, hombre, sí, yo soy un poeta de Cartagena, que lo echaron de la ciudad y cuando se fue dejó los zapatos ahí y dijo, bueno, ahí les dejo los zapatos viejos. Me pareció fabuloso eso. Después me desilusionó porque era mentira, era fábula. Leímos mucho a Luis Carlos López, leímos mucho a León de Greiff. León de Greiff es un poeta antioqueño. Al principio no entendíamos lo que el maestro decía ahí, porque él era muy helenístico y usaba un lenguaje supremamente de mucha altura, pero era agradable. Era la música de sus versos lo que llamaba la atención. Bueno, leímos mucha novela también. María de Isaac es una novela y es también un poema. Nos permitió a nosotros acercarnos a ese tipo de poesía escrita en prosa, que para mí ha sido muy, muy importante, muy llamativo, porque yo casi nunca he escrito en verso propiamente. Me gusta más el discurso. Discurso entendiendo como algo que se escribe con un propósito, dar a conocer una historia, dar a conocer algo significativo que involucre contrastes, porque la poesía para mí es eso, es puro contraste, establecer las paradojas que a uno le toca vivir a lo largo de toda la vida. Bueno, yo me vine para Cartagena a estudiar Derecho. En el año 67 vine a Cartagena. Aquí encontré amigos. Alberto Ortega Macaulay, un poeta que estudiaba medicina. Mario Mendoza Orozco, que también estudiaba medicina. Pero no teníamos un grupo propiamente
sino nuestra vida era una vida de bohemia. Nos encontrábamos los fines de semana a leer las cosas que escribíamos mientras nos hartábamos de cerveza. Y esa era la vida, el transcurrir, ¿sí? Pero no teníamos en sí el afán de constituir un grupo específico con nombre específico en absoluto. Yo toda la vida he sido un solitario, A mí nunca me ha gustado pertenecer a grupos. Pertenecía a un grupo de Sincelejo porque me incluyeron en él. Un amigo que murió hace ya mucho tiempo publicaba una revista que se llamaba AUDES, la Asociación de Escritores de Sucre. Pero eso fue algo así, accidental, no hubo constitución de grupos específicos con los cuales trabajar. Yo tenía 2 años más o menos de vivir en Cartagena y andaba siempre con un atajo de poemas que llevaba por todas partes. Y un día, estando solo en una cafetería muy famosa de la época, la Lonchería Sucre, me puse a leerlos y me di cuenta que no era la poesía que yo quería escribir. Ahí mismo los rompí y los tiré en una caneca. Empecé entonces a trabajar poesía con un lenguaje mucho más personal, ya no tratando de imitar poetas, sino siendo yo. De ahí salió un libro que nunca se publicó, que se llama Trabajos Manuales. Ese libro yo lo mandé a un concurso de poesía de la Universidad de Córdoba en el año de 1981 y ganó el primer puesto, compartido con Hernando Socarrás, un hermano de la poesía que yo estimo muchísimo. Vive en Bogotá actualmente. A partir de ese libro, en esa época, comenzaron a publicarse poemas míos en todos los periódicos de Bogotá, en los periódicos de Barranquilla, y eso me dio a conocer. Aparte de eso, yo dejé el derecho y me dediqué por completo a la docencia. En la docencia me sentí muy bien porque conversaba de lo que a mí me gustaba, que era la literatura, y encima de eso me pagaban. Entonces me sentí muy contento con la docencia y me hice también muy conocido. En esa época no había profesores buenos en literatura y conseguía trabajo muy fácilmente. Eso me dio también la oportunidad de dictar charlas. Entonces yo vivía dictando charlas en colegios, me invitaban a Ciénaga Magdalena, Santa Marta, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Tolú, y me fui dando a conocer. Hubo un tiempo bastante largo en que yo casi no escribí, porque me llené de mucho trabajo. Y era muy poco lo que hacía y lo que corregía, porque una de las cosas que a mí me llama la atención y me gusta mucho es andar con una libreta, escribir el texto, volverlo a escribir, hasta cuando yo considero que es presentable. Me recuerda mucho a Whitman. Whitman publicó Hoja de Hierba muchísimas veces. Era el mismo libro, pero con cambios que él le hacía. Yo pienso que los poemas nunca son acabados. Siempre la poesía hay algo en qué mejorarla. Bien, el asunto es que
vino la oportunidad de publicar el primer libro. Para la época yo conocía a un grupo de jóvenes escritores que nos reuníamos en un sitio que fue muy emblemático en Cartagena, que se llamaba la Sodería Colombia. La Sodería Colombia era un sitio que tenía tres espacios. En el primer espacio se reunían los jóvenes, en el segundo espacio se reunían la gente mayor y en el tercero se reunían los viejos, los de la tercera edad. En ese primer espacio, en esa primera parte, estaba Jorge García Usta, Alfonso Múner Acabadía, que es vicerrector de la Universidad de Cartagena, y un grupo de gente joven. Y Jorge y yo nos hicimos muy amigos. Después terminamos siendo compadres. Él me bautizó mi hijo, varón. Y Jorge un día me dijo, vea compadre, ya es hora de que publique su libro. Deme los textos y yo me encargo de lo demás. Y un día estando en la Universidad de Cartagena, en una conferencia, se presentó y me dijo, aquí está el libro. Se llama Autorretracto. El libro gustó muchísimo, muchísimo. Le llamó la atención a gente de fuera, de Colombia. Luego Jorge me dijo, vamos a publicarle el segundo libro. Y publiqué Hasta el Sol de Hoy. Los dos libros los patrocinó la Alcaldía de Cartagena. Después se muere Jorge y de paso que eso a mí me entristeció muchísimo. La partida de Jorge me entristeció supremamente. Y yo le perdí interés a la publicación. Pero cuando ya cumplí los 55 años, yo tenía como un compromiso con mi ciudad vieja, con mi ciudad de origen, con Sincelejo. Y tenía la idea de escribir un libro sobre ese Sincelejo que yo viví. Es un Sincelejo que ya no existe. Y empecé a trabajar los poemas y más o menos en 2 años salió el libro, que es este libro que tengo aquí. Se llama Porque ya no espero regresar. Porque ya no espero regresar. Es un libro hecho en familia. Me lo editó un pariente mío que vive en Bogotá, que es escritor también. La carátula, la foto de la carátula es un nieto, mi nieto. La fotografía la tomó mi hija. La introducción es de Roberto Montes Mathieu, que es como un hermano, es mi hermano. Y está dedicado a la memoria de Jorge García Usta. Este es el último libro que he publicado. Pero cuando ya yo me jubilo, cumplo los 65 años y me retiro, inicio una relación con esta dama que me acompaña. Y ella siempre anduvo estimulándome. A usted le gusta escribir, ¿por qué no lo hace? Vuelva a escribir. Y me propuse
me propuse hacer lo siguiente. En el año de 1916, perdón, 2016, en el 2016, yo le dije, voy a escribir un poema por cada 15 días. Pero después dije, no, hombre, cada 15 días no, cada semana. Y una madrugada me desperté y dije, no, hombre, un poema todos los días, ¿qué carajo? Durante un año. Y me dediqué a escribir un poema todos los días de ese 2016 a 2017 y a publicarlo en Facebook. Resultaron 366 poemas porque me salió el año bisiesto. De esos poemas, muchos se quedaron en el olvido, yo los olvidé, pero nació algo que es muy importante, nacieron los discursos. Un discurso es como exponer algo, presentar algo, pero a mí me gusta argumentarlo. Quiero que el lector se convenza de eso que está ahí. Y yo utilizo un recurso, que es un recurso supremamente elemental, lo que escuchamos en la niñez, las fábulas. En la fábula hablan los animales, hablan las cosas. Entonces, mis discursos son eso. Mis discursos son una forma de meterse uno en cuerpo ajeno. ¿Qué piensa el fotógrafo que toma una fotografía? ¿Qué piensa un individuo que se despierta en la madrugada en una calle? ¿Qué piensa un fósforo? ¿Qué piensa un alfiler? Entonces esos son los discursos que yo trabajo. En todo caso, yo utilizo la personificación o prosopopeya para crear esos discursos. Es como darle rostro a algo que no tiene rostro. Por ejemplo, el discurso del agradecido, discurso de alguien que se siente agradecido, por ejemplo, dice así: ¿qué he sido si no soy? Este obligado surtidor que aplaude, el albergue de esta memoria que siempre se inclina, los senderos que convergen y edifican el mundo. ¿Qué soy si no he sido? Justo en lo imperfecto, resguardando aromas para que no se disipen. Un río que no deja de mirar al cielo, la mano que sostiene el ave que nunca cesa su canto. En cierta forma el agradecido soy yo, porque tengo la palabra, porque he podido ir por este río de la vida durante tanto tiempo y agradezco siempre lo que me tocó en suerte. Los discursos yo siempre los escribo cortos. Muy raras veces me extiendo. Y como le digo, busco siempre la manera de que el lector se sienta convencido, yo lo pueda convencer de que ese discurso es válido, de que ese discurso está bien argumentado, de que ese discurso tiene soporte. Esa es la intención, ¿sí?
De estos discursos, yo creo que yo he pasado de 100 discursos. El discurso del distraído. Día a día muelo un ir y venir por lugares y costumbres. La madrugada es ese telón de teatro que me lanza a la escena del día y de ahí en el centro intentando hacer mi papel decoroso y puntual. Sin embargo, tropiezo y olvido el libreto y me toca improvisar peldaños, regocijos, fracasos u opiniones. Son momentos en que me pierdo en mí mismo, como si de mi cabeza crecieran otras cabezas que me hablan lenguas diferentes. De todo me siento culpable, tanto de llegar tarde a cenar como de la muerte de mi vecina. Al final de la obra, sé que he fracasado en la representación de mi papel. Soy una sombra que regresa a su origen en una continua reencarnación de olvidos y vergüenzas. Este poema del distraído es en cierta forma el trabajo que yo hago. Meterme en el corazón de una aguja, meterme en los riñones de una noche lluviosa y tratar de ver o de prever qué podría estar pensando esa aguja o esa noche lluviosa. Yo siempre he creído que uno no escoge los temas los escogen a uno. Los temas le dicen, mira, ven acá, vas a escribir sobre esto. Y uno se siente como si otra persona se metiera en uno. Siempre cargo una libreta. En esa libreta yo voy consignando las ideas que se me vienen a la cabeza, la forma de montar el texto, porque la arquitectura del poema es muy importante. Un poema que no tenga una buena despedida no me convence a mí. El poema debe tener una excelente despedida y una despedida que desconcierte, una despedida que no le muela el agua al lector, sino que el lector tenga que molérsela a él. Eso es lo que me interesa. Y le voy a contar algo. Mi mujer, por ejemplo, me cuenta que ella sale por ciertos sitios a trabajar y encuentra una rayuela, encuentra lo que aquí llamamos una peregrina, saltar una peregrina, y ella se pone a saltar la peregrina esa, y la gente del barrio cuando la ve espera para que salte la peregrina. Y un día está saltando la peregrina y de pronto ¡pum!, le cae un mango cuando ella termina. A mí eso me pareció extraordinario, extraordinario. Inmediatamente me enloqueció esa vaina por dentro y salió un discurso. ¿Sí? Otro día me entero de que un muchacho del barrio se estrelló en la noche en una moto y se mató. Y al día siguiente veo en la noticia que sus amigos fueron a enterrarlo en moto. Y a mí me pareció supremamente, ¿cómo le diría? Triste y alegre la cosa, porque ellos decían que iban a continuar en la actividad de su amigo.
¿sí? Que es una forma de seguir la muerte, de continuar desafiando a la muerte. Ese fue asunto de otro discurso. Entonces, son cosas que yo voy recogiendo de la vida cotidiana, que voy procesando, y que cuando yo creo que ya está armado el poema, yo arranco y lo escribo. Yo no soy de los que me pongo a esperar a ver que la musa llegue y me dé la patada, ¿no? Yo cuando me siento es porque ya yo tengo la estructura, ya yo la tengo montada. De pronto no sé cómo lo voy a terminar, pero ya yo tengo eso. Ya yo parto de ese algo. Me llena de satisfacción, ante todo, la forma como mis amigos, poetas, me han recibido y me reciben y me celebran. El caso de Hernando Socarrás, el caso de Roberto Montes, un gran amigo y compadre que tuve que murió hace pocos meses, el profesor Santiago Colorado, que se casó con una cubana. Bueno, ellos han escrito sobre mí. Y algunos amigos del exterior. Tengo una gran amiga de Argentina, que es profesora en la Universidad de Buenos Aires, que también se ha interesado mucho en mi trabajo, me pide constantemente que le envíe cosas. Margarita Soró, también aquí en Cartagena, y algunos amigos de España que fueron estudiantes míos del bachillerato y que hoy viven allá. Es por mencionarle algo. A mí me dedicaron en El Espectador una sección completa cuando yo gané el premio, de la Universidad de Córdoba. El Universal de Cartagena lo ha hecho varias veces. Gustavo Tatti siempre ha sido otro gran amigo que ha estado hemos estado muy cerca, y él siempre ha celebrado mi trabajo y lo ha divulgado. Yo no tengo con qué agradecerle a Gustavo. De un concurso de poesía que se organizó, lo organizó el grupo El Túnel, que dirige José Luis Garcés González, y yo me gané el primer premio. Eso, como le dije hace un rato, me hizo conocer en Colombia. En esa época ese premio tenía mucho prestigio, era muy prestigioso. Y a partir del premio comenzaron a invitarme a leer poemas en distintas ciudades. Mira, después de escribir los 366 poemas, el año siguiente yo me dediqué a publicar un poema cada semana. Publiqué 53. El año siguiente publiqué 12 poemas, uno por mes, de un libro en el que yo he puesto todo mi esfuerzo y todo mi deseo porque se conozca, que se llama Caribear. Son 12 poemas donde yo recreo el Caribe, desde la prehistoria del Caribe hasta la época actual.
Ahora mismo está en manos de un poeta amigo, no digo su nombre porque él va a ser el prólogo del libro. Y tengo la posibilidad de publicar unos 150 discursos en un libro que ya lo tengo montado y que también espero que este año se produzca eso. No menciono las cosas porque, como decía Einstein, para conseguir la felicidad se necesitan 3 cosas: trabajar, divertirse y callarse la boca. Bueno, primero que todo, la poesía es un solo poema. Desde antes de Homero hasta los días de hoy, donde los poetas lo único que hemos hecho es ir mejorando el poema. Pero para mejorar ese poema se requiere mucha lectura. Tiene razón en el sentido de que la gente no quiere leer y no quiere explorar. Y hay que empezar por ahí, por leer, por explorar y por imitar a los escritores que uno más le atraen. De esos escritores uno tiene que ir adoptando a algunos como sus maestros o sus papás. Yo adopté, por ejemplo, a Luis Carlos López, después adopté a don Antonio Machado. Nunca he podido decirle Antonio porque para mí es como un gran abuelo, don Antonio Machado. Fernando Pessoa, que es un individuo a quien yo le debo muchísimo, y esto que yo estoy haciendo con los discursos es en cierta forma producto de las lecturas de Pessoa. Luego de procesar toda esa lectura hay que escribir mucho y romper mucho, y ante todo controlar la vanidad, tratar de que el ego no nos emborrache. Y hay una cosa importante: sin gente que esté a tu lado, sin esos hermanos que están sosteniéndote, ayudándote, leyendo lo que tú haces, esto no tendría ningún sentido. La verdad de la verdad es que la poesía, como patrimonio del poeta, no es un asunto individual, es un asunto colectivo, es un asunto de escritores y de amigos. Sí, la amistad por encima de todo. Y no es cuestión de ego ni de vanidad, pero yo me siento un ciudadano del mundo. Yo nunca he salido de este país, pero yo conozco mucho el mundo, desde aquí. Sí. Desde aquí conozco mucho el mundo. Mi maestro Pessoa, por ejemplo, conoció África del Sur, pero él no salió de Portugal a Alemania ni a Italia, allí. Y era un hombre supremamente sabio y universal. Ricardo López decía que el hombre del Caribe, el hombre del trópico, es anfisio porque proyecta 2 sombras por estar donde está. Pero que eso también tiene que ver con su interior. Es burlón por fuera, pero muy sentimental por dentro.
Mi trabajo literario es así. Eh, hay, hay muchos poemas míos donde el humor está ahí presente el humor, pero es un humor que amarga, es un humor que molesta, que incomoda. Uno no se ríe a carcajadas, se sonríe.